El Panameño Compa. El Panameño Compa, que es un programa que se va a transmitir por los canales de Osana Visión, se siente comprometido con la democracia panameña, la democracia amplia, la democracia pluralista, que siempre hemos vivido con sus altibajos, pero la hemos vivido y la hemos practicado en Panamá. El Panameño Compa cree en la necesidad de rescatar del olvido algunos hechos históricos memorables que han ayudado a contribuir la sociedad panameña en donde hoy estamos. Lo que hoy somos, gran parte viene siendo el trabajo y los esfuerzos de generaciones anteriores. Creemos en la necesidad de ese rescate de la memoria de los panameños. Creemos también, y así lo decimos, que este programa va a ser un programa independiente. No es que no seamos políticos o que no seamos miembros de un partido político, porque tanto Guillermo como yo pertenecemos al partido Molirena, pero este programa no lo paga Molirena, ni lo paga ningún grupo de políticos X. Este es un programa independiente, por lo cual nos da a nosotros la libertad de traer aquí a todo el abanico social, el abanico ideológico, el abanico político, el abanico económico que nosotros consideremos que algo pueden aportar a los panameños. Por eso nos declaramos independientes, nos declaramos democráticos, nos declaramos nacionalistas en el mejor término del nacionalismo panameño histórico, y también queremos decirle que este programa no lo financia nadie en particular, sino que es un grupo de amigos que contribuyen con su propia plata para que esto se pueda llevar a cabo. Emitimos unos bonos de solidaridad con los cuales consideramos que podemos mantener este programa para beneficio de la democracia panameña. Bien, en este segmento que tenemos, el segmento de memoria histórica, le tocará al compañero Guillermo Ríos, que va a dirigir este programa conmigo aquí todos los lunes, presentar a nuestro invitado de hoy. Cómo no, Olimpo, muchas gracias una vez más. Bueno, efectivamente, como tú bien has señalado, en la tarde de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Rola Pimentel. Hablar de Guillermo Rola Pimentel es hablar de una parte importante de la historia política del país y en particular del Partido Panameñista en sus distintas facetas. Guillermo Rola Pimentel, joven, fue miembro del Partido Socialista de Panamá y esa inquietud, esa rebeldía desde su época de mocedad y de estudiante lo llevó posteriormente a sumarse y abrazar la doctrina del panameñismo, del Panamá mejor, por el que siempre soñó el doctor Arnulfo Arias Madrid. Gracias a ello y por sus actividades políticas fue exilado, vivió un tiempo en Chile, vivió parte también en Venezuela. Durante los derrocamientos de 1968 del doctor Arnulfo Arias Madrid, jugó un papel importante en la resistencia política, junto a otros compañeros que inclusive hoy ya no lo acompañan. Él es parte de esa memoria histórica que jugó un papel importante dentro del panameñismo. Con la presidenta Mireya Moscoso Rodríguez fue distinguido como ministro de Salud y jugó un papel importante. Nosotros todavía recordamos esa frase muy típica y muy cotidiana de Guillermo Rola Pimentel, dándole un mensaje a los indígenas de que no utilizaran de inodoros los ríos del país porque había la posibilidad de una crisis sanitaria. En ese afán, en ese celo, en ese apego de cumplir bien su trabajo, Guillermo Rola Pimentel pues sigue siendo una luz, una guía, un faro en la lucha política de los panameños. Hoy nos acompaña en su primer programa de El Panameño Compa y nos va a hablar sobre el movimiento de acción comunal, una página histórica con muchos ribetes importantes para la historia del país, y también nos va a hablar del asesinato del presidente Remón. Estimados televidentes, amigos de Osana Visión, amigos del país, con ustedes el doctor Guillermo Rola Pimentel. En primer lugar, muchas gracias por la presentación y muy orgulloso y satisfecho de estar con ustedes en este programa inicial y deseándoles a todos sus televidentes feliz año de 2012. Evidentemente que la política panameña, tal como se está expresando en este momento en este programa, está en una crisis
y es importante para no repetir errores conocer la historia. El Partido Panameñista obedece su presencia a la dignidad y al orgullo de un pueblo por su soberanía. En la época de la década del 20 y 30, aún teníamos el tratado original del canal, donde le permitía la intervención militar norteamericana en Panamá, cosa que se daba a cada rato, los inquilinatos en Chiriquí. Y eso despertó una rebeldía de los jóvenes de entonces, jóvenes que se llamaban liberales, que hoy podríamos llamar de avanzada o izquierdistas o progresistas. Ese grupo constituye la llamada acción comunal. Recordar que en aquella época lo comunal era lo de moda, los comunistas en Europa, lo comunal de la Revolución Francesa, y aquí surge Acción Comunal, un grupo de jóvenes que obedecen a la dignidad de un pueblo por su soberanía. Y de ahí la importancia que tiene históricamente el Partido Panameñista. Surge un movimiento el día 2 de enero y se crea un nuevo gobierno. ¿Bajo qué consignas? Primero, para un Panamá mejor. Segundo, crear soberanía, dignidad, seguridad, estabilidad, felicidad para un pueblo, que son las bases de Acción Comunal, que es la base del hoy Partido Panameñista. No voy a entrar en detalle sobre la historia larga del Partido Panameñista, donde le han quitado, le han robado el partido, han pasado con varios nombres, pero al final terminamos igual. Partido Panameñista con una base embrionaria en Acción Comunal. Y eso es un partido estrictamente nacionalista, luchando por nuestra soberanía, que aún se sigue luchando. Y luchando por la solidaridad y la justicia social y el desarrollo de un pueblo. Luchar por los más humildes, esa es la base del Partido Panameñista. Y cuando eso se ejerce con Arnulfo Arias o post-Arnulfo Arias, se está ganando la admiración, el respeto y el éxito que políticamente el Partido Panameñista ha tenido a través de la historia. ¿Cuál ha sido la lucha? En el año 36, Acción Comunal deroga el artículo de la intervención militar en Panamá, año 36, y se elimina el artículo el cual los norteamericanos podían intervenir en Panamá. En el 70 y tantos, el general Torrijos vuelve a instalar la intervención militar en Panamá a través del Tratado de Neutralidad, cosa que triste y patéticamente y en forma muy desagradable ocurrió posteriormente con intervenciones militares norteamericanas en Panamá, apoyadas en ese Tratado de Neutralidad. Tenemos un compromiso con la historia para derogar eso, que es la lucha tradicional del Partido Panameñista. En el año 64, 9 de enero de 64, el pueblo en la calle luchó y planteó en un Congreso de la Soberanía de la época que el canal debería ser devuelto en 15 años y sin ninguna presencia ni intervención militar de ninguna clase. Año 64. En aquella época, la presencia de la Guardia Nacional del momento no solamente no nos defendió a los panameños, sino que metió preso a los panameños que actuamos en Colón y en Panamá. Ahí están todavía en testigos los compañeros Andrés Galván y otros en Colón, que fuimos víctimas de esa persecución de Omar Torrijos en contra de la presencia nuestra el 9 de enero del 64. Y alegábamos esto mismo, no intervención militar y absoluta soberanía de Panamá, y no solamente militar, económica, cosa que en este momento todavía tenemos problemas con los fabulosos ingresos del canal y voy a entrar en detalle. Posteriormente se aprueba el Tratado del Canal y ya sabemos la historia panameña, cómo ha sido de trágica con la dictadura militar y las consecuencias que tuvieron por el tráfico de armas a nivel internacional, el asesinato y la explosión del avión de Omar Torrijos, producto de justamente de su ambivalencia de ser espía del Pentágono y coadyuvante de las guerrillas en el país y el tráfico de armas. Surge la dictadura de Noriega, sigue con el tráfico de armas y la verdadera causa de la intervención militar en Panamá no fue Luis Galindo ni Noriega, no, fue eliminar el arsenal de armas que había en Panamá en aquel momento. Eso hay que dejarlo bien establecido. Ahora, los norteamericanos son norteamericanos y van con sus intereses. Los panameños tenemos que velar por nuestros intereses. ¿Qué ha quedado de toda esa historia nacionalista y de solidaridad
que hoy y plantea el Partido Panameñista. Lo que se luchó el 9 de enero, yo me pregunto, ¿qué beneficios ha obtenido el pueblo panameño de la lucha por la soberanía? Hoy son empresas transnacionales, grandes oligarcas nacionales, los que usufructan de los ingresos del canal y nuestra posición geográfica. ¿Y el pueblo panameño qué? Yo le pregunto a la gente, ¿cuántos militantes del 9 de enero tienen casas en las áreas revertidas? ¿O en qué se han beneficiado? Algunos mendrugos nos llegan, pero no es el gran volumen del gran progreso económico que tiene el país, lo cual es favorable y admirable. Pero ¿qué hemos estado proyectando eso a nivel de la comunidad? Y no vamos a repetir aquí la basura, la educación, etcétera, etcétera, que son las grandes limitantes que tenemos a nivel de desarrollo social. Y por otra parte, tenemos un compromiso con la historia. El Tratado de Neutralidad nos expone a nuevas intervenciones militares. Ese Tratado de Neutralidad tiene que ser modificado para darnos dignidad. Y si presencia necesita el canal de protección, que sea las Naciones Unidas o las naciones latinoamericanas las que nos den esa seguridad y no depender de organismos internacionales de grandes potencias que tienen demasiados enemigos para protegernos a nosotros. Nosotros debemos ser absolutamente neutrales. Y en ese sentido de solidaridad social, de desarrollo social y de un nacionalismo bien entendido a nivel nacional panameño, es que se está moviendo y se mueve el Partido Panameñista. Y ese debe ser su acción. Cualquier desviación, cualquier modificación no está dentro del esquema tradicional de lo que el Partido Panameñista tiene y debe ser, y tiene que proyectarse en ese sentido para recuperar la confianza, la estimación y el apoyo inclusive electoral del pueblo panameño. Oye, Rola, pero regresando un poquito atrás, que me interesa también orientar a la juventud y a los oyentes televidentes, es el siguiente. ¿Qué impulsó a la juventud de aquel entonces a rebelarse, a tomar las armas y tumbar al gobierno de Florencio Arosemena? ¿Qué impulsó a ese movimiento Acción Comunal que trabajaba a veces en clandestinidad, que también tenía un periódico llamado Acción Comunal? ¿Qué fue lo que motivó que ese grupo de profesionales jóvenes de aquella época se unieran, motivaran la primera revolución del siglo XX en Panamá, sacaran a un presidente de la presidencia e iniciaran un movimiento nacionalista? ¿Qué fue lo que motivó esa juventud? Tú lo has planteado muy bien. El concepto de nacionalismo y de socialismo a nivel de la época son los puntos fundamentales de la doctrina panameñista, que fueron los que alimentaron Acción Comunal en sus inicios y todavía lo son. Y se planteaba frente al reto, a lo desagradable que era ver a la presencia de soldados norteamericanos en las provincias panameñas y en la capital. Esa ofensa a la dignidad nacional fue un motor, y lo dijo Arnulfo Arias, lo dijo Chari, lo han dicho varios de los dirigentes de la época. Ese fue un motor, un reto a la dignidad de los panameños. Y lo otro eran los problemas sociales, la lucha del inquilinato, la lucha de la pobreza que había en el país, la gran diferencia que había entonces y que hay todavía entre los grandes oligarcas y los militares y el pueblo panameño sufriendo una pobreza dentro de un país tremendamente rico, sobre todo en su posición geográfica y en la capacidad de su gente. Esos fueron los dos motores fundamentales que imprimieron la acción de Acción Comunal, el desarrollo y la justicia social y el nacionalismo de la época. Y lo hicieron en forma beligerante y activa porque no había otra opción en ese momento. Oye, Rola, otra cosa, ¿de dónde venían esos jóvenes? Además de ser unos profesionales educados en el, ¿de qué venían? ¿De las provincias? ¿Eran capitalinos? ¿De dónde venían? ¿De dónde surgió esa matriz, ese esfuerzo? Que eran jóvenes, inclusive empresarios, desarrollistas nacionales. Eran gente de la agricultura, gente del agro. No era gente del comercio, no era gente de los importadores, exportadores, no eran los llamados hongkonistas, eran productores nacionales. Y de ese sentido el panameñismo apoya al productor panameño, productor nacional, que se quede aquí, trabaje aquí y cree aquí, sea empresario, obrero o sea quien sea. Otro detalle importante para aclarar la historia sobre todo.
que a Arnulfo Arias se le ha indilgado equivocadamente el concepto de discriminador racial. En 1926, estamos hablando muchos años antes de Acción Comunal, Cuando estaban los liberales en el poder. ya se hablaba en el mundo, no solamente en Panamá, de razas prohibidas. Pero ¿en qué concepto se basaban las razas prohibidas que venían de Oriente y África? Que en aquellos países todavía habían epidemias, el cólera, la difteria, la tifoidea, áreas regionales que tenían muy bajo nivel sanitario, y a esa gente que era peligrosa su inmigración por los riesgos sanitarios se les llamó razas prohibidas. No solamente en Panamá, en todo el mundo occidental frente a Oriente y África. Vale decir, el concepto no es de Arnulfo Arias ni del panameñismo, mucho menos. Era un concepto mundial de defensa sanitaria. De ahí que es importante destacar que eso que existía desde antes de Arnulfo y desde antes de Acción Comunal era un concepto de tipo sanitario y no estrictamente de orden racial. Y si algún concepto racial era porque las razas estaban contaminadas y no porque desde el punto de vista conceptual, filosófico, había una discriminación racial. Esto es importante de destacar. Otro elemento de destacar es que Arnulfo Arias bajo ningún motivo dio beligerancia o negatividad o discriminación hacia ningún tipo de raza. Cuando se aprobó la esterilización voluntaria de las personas, no se les dio color ni raza. Se dijo, toda mujer que quiera limitar su procreación puede acudir a una intervención, cosa que se apoya hoy y en el mundo moderno es totalmente normal y aceptado, los métodos de planificación permanentes a través de operaciones de esterilización. Pero eso se dio en un margen sanitario general. Recordar que el doctor Arnulfo Arias fue ministro de Salubridad antes de ser presidente de la República. Y el enriquecimiento ideológico de Arnulfo se da en Francia. Él fue nombrado embajador en Francia y países aledaños, no en Alemania y mucho menos en Rusia. Vale decir, las ideas que alimentaron y fortalecieron el pensamiento de Arnulfo Arias era el socialismo de Francia y el centro de Europa. Nada tiene que ver con el nazismo ni con el comunismo, que eran más bien posiciones contradictorias en aquella época de la historia de Europa. Entonces esto es importante aclararlo porque siempre se ha intentado difamar al doctor Arnulfo Arias en este sentido, que tuvo la verdad, fue un personaje que ocurrió probablemente, se adelantó a la historia. Y se adelantó a la historia y hoy tiene vigencia permanente, porque los problemas de Panamá siguen siendo los mismos o cuidados que peor frente a la democracia, frente al desarrollo y la justicia social y frente al nacionalismo que, repito, tenemos una deuda con el Tratado de Neutralidad. Roland, para terminar, Acción Comunal hace el golpe revolucionario el 2 de enero de 1931. Arnulfo Arias es el que capitaliza el movimiento y se proyecta luego en el partido que fundó, ¿verdad? El Partido Nacional Revolucionario, PNR, sí. el PNR. Y de allí se proyecta entonces en el gobierno de Armodio Arias, Demóstenes Arosemena. Y ahí, en ese gobierno de Demóstenes Arosemena, él es el candidato nuevamente y gana en el año 41. Ahora bien, dime tú, ¿cuál es el reto que tiene el partido panameñista hoy con respecto al movimiento de Acción Comunal que provocó aquella revolución? ¿Tú crees que el partido panameñista hoy está en capacidad de hacer una revolución parecida a la del 2 de enero del año 1931? Mira, yo pienso que sí, porque las condiciones socioeconómicas del país se están repitiendo tal como hablamos de la historia en espiral. Hoy los problemas económicos y los problemas sociales, los problemas de dignidad y los problemas de desarrollo económico, inclusive en relación a la soberanía, se están dando. Hoy Panamá estamos sirviendo al promundi beneficio y no al pro Panamá beneficio. Entonces, se dan las condiciones socioeconómicas. Lo que no se ha dado es que hasta el momento, por circunstancias históricas, y tú lo dijiste, por falta de una cultura política, inclusive interna del partido, no ha habido la claridad ni la metodología tradicional del panameñismo para
Unión, acción, revolución, es el lema del partido. En forma revolucionaria, ir a despertar la conciencia del pueblo panameño, ir a retomar nuestro poder y nuestra soberanía económica y nuestra soberanía, incluyendo militar panameña, en defensa de los intereses del pueblo panameño. Ese abocarse a los intereses y acabar con la mala distribución de la riqueza es el enfoque tradicional de acción comunal y que hoy el partido panameñista, probablemente por mixturas con otros partidos o por contaminación de la corrupción y de las malas prácticas de la dictadura, hemos asimilado y nos hemos deteriorado un poco en sus prácticas. Yo creo que el partido panameñista tiene que hacer una revolución interna ideológica para recuperar su posición y con otros partidos afines ir a crear un movimiento realmente democrático, porque estamos en peligro de una posible dictadura, tristemente repitiendo la historia de la dictadura militar, y que eso no se dé y que Panamá realmente el fruto de los esfuerzos y nuestra cinturita geográfica sea para el beneficio de todos los panameños, especialmente, como dice nuestro estatuto, para los más humildes. Okay. Estimados amigos, nosotros estamos muy agradecidos en este primer programa de inauguración, el Panameño Compa, haber tenido a una figura prestante del partido arnulfista, pero también de un periodo histórico de los panameños, en la personalidad de Guillermo Rola Pimentel, quien nos ha venido a conversar y a actualizar un poco lo del movimiento de acción comunal, aquella revolución de la clase media profesional panameña, especialmente conducida por jóvenes profesionales interioranos como Boitía, como Armodio Arias, como Arnulfo Arias, como los Berrocales, como los Mora en las tablas. Ese grupo de profesionales que había regresado al país graduados, preparados, encontraban que el país no le permitía realizarse, que los panameños no podían aprovechar las obras del Canal de Panamá, que cundía la pobreza, ¿verdad?, que el liberalismo se agotaba y surgió el movimiento de acción comunal con un discurso nacionalista, progresista para la época, que se proyectó en 3 gobiernos que dirigió el doctor Arnulfo Arias Madrid y los cuales nunca terminaron de concretarse en el famoso proyecto arnulfista de la doctrina panameñista. Inconclusa aquella tarea que todavía tienen como reto los jóvenes, los viejos del partido arnulfista de hoy y que, como bien dice Rola Pimentel, tienen que hacer una revolución interna. El Panameño Compa.